de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a leer por favor ahí primera carta a los Corintios, capítulo 6. Y dice el versículo 19 y 20 únicamente. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Vamos a comenzar. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Y me gustaría hablar en esta mañana acerca del tema, la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Hace 11 años estaba oyendo una predicación y este predicador estaba diciendo una frase que a mí me llamó mucho la atención. Decía, ¿consideraríamos que se parara aquí a dar el mensaje un hombre en estado de ebriedad? Un borracho que quisiera predicar. Dijo él, inmediatamente un mujer llegaría aquí, lo bajaría y decirle, oye, tú no puedes estar predicando, tú estás borracho. Y así fuera un predicador, tuviera que bajarse porque está en pecado. Pero según Efesios 5:18, es la misma cosa el ser un borracho a no ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a leerlo por favor, Efesios capítulo 5. Cuando yo oí esta ilustración, yo me di cuenta de que ciertamente hay una necesidad para cada cristiano, para cada creyente, de verdaderamente ser llenos del Espíritu de Dios. Y dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu del Señor. Necesitamos nosotros ser llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Probablemente es un tema que hemos dejado a un lado y pensamos que solamente los pastores necesitan ser llenos del Espíritu Santo. A veces pensamos que nada más los misioneros que van a ir a otra parte del mundo tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Pero necesitamos a papás que sean llenos del Espíritu Santo, a amas de casas que sean llenas del Espíritu Santo, a jóvenes que sean llenos del Espíritu Santo, a cada cristiano que pueda entender la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Y no solamente dejar ese tema a un lado y pensar que únicamente los predicadores lo necesitan. Pero cada cristiano necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y me gustaría hablar en esta mañana acerca de ese tema. Solamente tengo 3 puntos. Y vamos a ir ahí a Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Dice la palabra de Dios, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En primer lugar, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder influir nuestro hogar. Cada hogar necesita la llenura del Espíritu Santo. Hace años yo recuerdo que teníamos una hojita que pasábamos aquí entre los jóvenes en las que poníamos nuestras peticiones. Y poníamos ahí cada uno su necesidad. Había quien ponía por una novia, por un coche, por una moto, porque me dejen entrar a la universidad y llego puro cero. Y cada quien ponía ahí sus peticiones. Y en ese tiempo está la hermana Gle Muñoz y el pastor Alejandro Ruiz. Y ellos siempre ponían en esa hojita por ser llenos del Espíritu Santo. Y yo siempre leía ahí la hojita de las oraciones, oraba por las oraciones, por las peticiones que tenían los jóvenes de aquel tiempo, pero siempre me detenía ahí cuando veía esa petición, ser lleno del Espíritu Santo. Yo decía, yo también he de necesitar esto. Y empecé a orar, Señor, que yo pueda ser lleno del Espíritu Santo. Dejé ahí a un lado a lo mejor esas peticiones que no eran tan importantes, y es que es una necesidad tan grande que a veces dejamos a un lado. Vamos a ir por favor ahí a Deuteronomio capítulo 6. Necesitamos padres espirituales, necesitamos padres que puedan influir su hogar con la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida,
para que tus días sean prolongados. Queridos hermanos, necesitamos padres que corrijan el pecado y premien la justicia. Necesitamos padres entregados que no solamente estén preocupados por cosas vanas, pero que estén preocupados por poder ayudar a sus hijos. Hoy en día me encuentro con algunos niños y jóvenes cristianos que pueden hacer lo que quieran y podemos llamarle la atención y decirle: ¿por qué estás haciendo esto? Y muy tristemente muchos de ellos dicen: mis papás no me dicen nada cuando yo hago esto. Es algo triste cuando los papás están más interesados en lo secular que en las cosas que verdaderamente son importantes, que son las cosas espirituales. Hace algunos meses estaba aquí en la oficina, me llamó una hermana, contesté el teléfono, estaba hablando con esta hermana, me estaba diciendo: mi hija se escapó con su novio. Esta niña creo que tenía 14 años y su novio como 30 años. Se escapó esta muchacha cristiana, y me estaba contando, dice: y yo estoy preocupada, dice, porque mi hija se escapó y no la he visto y sé que están viviendo mal y están viviendo perdidamente. Y yo estaba pensando: pobre mamá, ¿verdad? Yo creo que va a ser un sufrimiento grande. Pero ella me decía al paso de la plática, dice: y creo que está bajando sus calificaciones. Dice: ahí en la secundaria, dice, ya no está yendo, está reprobando, está bajando sus calificaciones. Y ella dijo una frase que a mí me impactó. Dijo: si fuera bien en sus clases, ni le diría nada. Dice: pero está reprobando. Y yo estaba pensando, entonces no le importa, ¿verdad? Tanto que se haya escapado con su novio, que esté viviendo perdidamente, que es una menor de edad, que puede probablemente terminar destruida totalmente su vida, tanto como que va mal en sus clases. Y yo estaba pensando eso y a mí me impactó cómo a veces los papás hoy en día están más preocupados por cómo va tu hijo en la escuela que por cómo está su vida espiritual. Papás que no les interesa si quizá tu hijo leyó la Biblia el día de hoy, si está orando, a que si hizo el aseo de la casa. Hay papás que a veces han dejado, ¿verdad?, esas cosas importantes a un lado y simplemente se están enfocando en cosas que no son tan importantes. No estoy diciendo que no sea importante, pero la vida espiritual de los hijos es lo más importante que un papá tiene que hacer. Papá, tu responsabilidad no es que tus hijos te quieran. No es tu responsabilidad que tus hijos siempre te digan: papá, te amo, ¿verdad?, y te den abrazos. Si al final se van de tu casa sin valores cristianos y se van al mundo. Mejor sería que los entrenáramos desde que son pequeños y que esos hijos puedan ser inculcados con la palabra de Dios. Dice acá, este es un mandamiento que le daba al pueblo de Dios. Y estaba Moisés diciendo lo que Dios le había dicho. Y dijo: y lo repetirás a tu hijo y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Queridos hermanos, necesitamos padres entregados por la vida espiritual de sus hijos. Padres que estén más preocupados no tanto de cuánto va a ganar tu hijo cuando salga de la universidad, pero cuántas almas está ganando tu hijo. Que si de veras ama a Dios, que si de veras va a ser cristiano cuando se vaya de tu casa. Padres que estén entregados e interesados por la vida espiritual de los hijos. Padres que no estén viviendo en la carne y guiando a sus hijos en la carne, pero que sean padres que están guiando a sus hijos en el temor de Dios. Vamos a ir por favor allí a primera de Juan, capítulo 2. Una vez oí a mi pastor decir esto y yo creo que nunca se me va a olvidar en la vida, pero él estaba hablando acerca de la educación secular y de una educación cristiana, y decía él, dice: yo prefiero que mis hijos crezcan siendo unos burros que entregarlos a este mundo, y lejos de que eso sea, ¿verdad? Yo creo que ellos son hijos que están creciendo en el temor de Dios. Quizá no tienen ni siquiera un papel de la SEP, y eso no es importante, porque ellos están amando a Dios. Pero ¿verdad? Yo creo que necesitamos entender esta necesidad. Dice ahí 1 de Juan capítulo 2, versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Necesitamos jóvenes santificados, necesitamos jóvenes que no simplemente vengan a la iglesia y ya,
Necesitamos jóvenes que no simplemente se arreglen para el culto. Necesitamos jóvenes que vivan una vida santa para Dios, que no amen este mundo ni las cosas que están en el mundo. Jóvenes que aprendan a entregar los mejores años de su vida para Dios. No entregarle los mejores años de su vida para ir a fiestas y divertirse. Y el mundo dice, mira, vete a viajar, recorre todo el mundo para que disfrutes tu juventud. El mundo dice, mira, tienes que disfrutar, tienes que vivir, tienes que probar cosas nuevas para que disfrutes tu juventud. Joven, esa es una mentira del diablo que te está poniendo y que está llamando la atención de tantos jóvenes. Desgraciadamente, esa es una generación que está batallando muchísimo más que nunca por causa del Internet. El Internet te pone cosas que te llaman la atención y tristemente ya no nos encontramos a muchos jóvenes que se quieran ir a preparar a un instituto bíblico. Ya nos encontramos muchos jóvenes que quieran cambiar ese mundo, poder predicar a todas las naciones. Ya no está pasando eso. Desgraciadamente, jóvenes están viviendo sin la llenura del Espíritu Santo. Hace años no tenías que... no era tan fácil encontrar el pecado. Si querías hacerlo tenías que buscar, tenías que planear, tenías que esconderte y de esa manera podías pecar. Hoy en día todos los jóvenes tienen un teléfono inteligente, un smartphone. Papá, tú ni sabes qué se están enviando tus hijos jóvenes por el WhatsApp. Cosas perversas que ni te imaginas. Yo recuerdo a mi mamá, siempre me acuerdo que estábamos con familiares y decía, él es mi hijo, ¿verdad? Y estaba orgullosa de mí, decía, se va a ir a un instituto y quiere servir a Dios. Y yo me sentía avergonzado porque decía, mamá, yo no soy tan bueno como tú crees. Yo también peco y yo le fallo a Dios todos los días. Y a mí me daba pena cuando decía eso. Y a veces papás dicen, no, mi hijo es mi bebé, ¿verdad? Mi bebé, ¿qué va a hacer de malo? Decía el pastor Elmer Fernández, papá, cuando fue la repartición de cerebros tú no fuiste. Porque todos los jóvenes son malos, todos los jóvenes son malos. Y tus jóvenes también son malos. Y están enviando cosas por el WhatsApp, por el Messenger, están enviando cosas en internet que son desagradables a Dios. Y tú no le estás checando su teléfono, tú no le estás poniendo restricciones, tú le estás dando más libertad, ellos van a pecar más y más y más y más. Necesitamos jóvenes que vivan en santidad. Hace algunos años estaba escuchando una historia que pasó en una iglesia de Estados Unidos. Dice esa historia que llegó un predicador, un misionero que había estado predicando en otra parte del mundo, llegó a esa iglesia y empezó a predicar en contra de Dios y este predicador infiel decía, Dios no es bueno, decía, Dios me ha fallado a mí, Dios permitió que nos enfermáramos, Dios permitió que tuviéramos necesidades, Dios permitió que pasáramos las cosas mal, nadie se convertía, no veíamos la mano de Dios, Dios no es bueno. Y ese predicador estaba en una iglesia grande en la que todos estaban callados en silencio y simplemente estaban escuchando lo que el predicador infiel decía. Pero allí en la parte de atrás estaba el balcón. Había una señorita que estaba escuchando estas mismas declaraciones y esta muchacha se puso de pie y empezó a cantar, Estad por Cristo firmes. Y empezó a cantar y los que estaban alrededor la voltearon a ver y estaban oyendo que estaba cantando, Estad por Cristo firmes. Y ese predicador infiel la volteó a ver y siguió predicando, Dios sigue siendo malo. Y había otros jóvenes alrededor de la muchacha que se pusieron de pie y empezaron a cantar, Estad por Cristo firme. Ya después no solamente era un grupo, pero cada vez más empezaron a parar y en nada más unos pocos minutos toda la iglesia estaba puesta de pie cantando, Estad por Cristo firmes. Ese predicador infiel no tuvo más que agachar la cabeza, dejar el micrófono e irse, apenado, avergonzado porque había una joven que estaba dispuesta a pararse por Dios. Pero desgraciadamente hoy en día en las escuelas, en las universidades están hablando mal de Dios, están criticando tu fe y tú como joven simplemente te ríes y lo dejas pasar y no te interesa que los demás hablen mal de tu fe, que hablen mal de la palabra de Dios. Necesitamos jóvenes que se puedan parar sin pena y poder predicar y que puedan mostrar que somos cristianos. Vamos a ir por favor ahí a Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo dijo ahí, Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Estamos jóvenes que estén dispuestos a vivir una vida santa para el Señor. Pero también necesitamos
a niños siendo instruidos en un hogar lleno del Espíritu Santo. Que los padres cada día arrodillen y estén orando a Dios: Señor, te pido por mis hijos que son pequeños. Te pido por mi hijo que tal vez ahorita es un bebé, pero que pueda un día servirte. Y que cada papá esté orando por sus hijos pequeños para que este mundo no los alcance. Tú los puedes proteger, hermano, pero tú no sabes cuándo el pecado va a llegar, y va a llegar. Y si tu hijo va a caer. Algo que debería de pasar en cada hogar cristiano es que los niños pequeños, cada uno de ellos debería desear ser un pastor o ser un misionero. Aunque no lo sea, pero debería de ser su deseo. Que un día lleguen ahí a tu casa, acaba de pasar la escuela dominical, la clase de niños, y que te diga: papá, quiero ser misionero a China. Mamá, quiero irme de misionero a África. Aunque ni se vaya, ¿verdad? Pero que tenga el deseo en su corazón. Cada niño debería de ser así. Si tu hijo ni le interesan las cosas de Dios, deberíamos de estar preocupados. Una mamá el otro día me estaba diciendo: mi hijo es adicto al celular. Su nieto tiene 8 años. Y dice: no quiere venir a la iglesia porque quiere estar ahí con el celular jugando. Y qué tristeza, ¿verdad? Que los niños hoy en día no les interese servir a Dios, venir a la iglesia, las historias de la Biblia, y estén más interesados en la televisión. Pero ¿quién es el responsable? Uno como papá. Papá, yo quiero decirte en esta mañana: necesitamos un hogar lleno del Espíritu Santo, y el encargado eres tú como padre de familia. Busca a Dios, busca la llenura del Espíritu Santo, pide a Dios que sea el que te ayude. Pero vamos a seguir adelante, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Dice el versículo 3: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Queridos hermanos, en segundo lugar, ¿para qué necesitamos la llenura del Espíritu Santo? Para vencer al pecado. El pecado siempre va a llegar a la vida del cristiano. Y tú, papá, que estás pensando: mi hijo viene a la iglesia, mi hijo gana almas, mi hijo ora, mi hijo es un buen cristiano. Es precisamente a tu hijo que va a llegar el diablo y va a querer sacarlo de las cosas de Dios. Necesitamos nosotros ser llenos de la palabra de Dios para que cuando venga el pecado podamos resistirlo. Más adelantito dice ahí 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermanos, necesitamos vivir para Dios, necesitamos cristianos que hoy en día odien el pecado y amen la verdad. Cristianos que podamos estar dispuestos a hacer una separación entre Dios y el mundo. Necesitamos una iglesia que pueda hacer la diferencia. Lo que nos encontramos en el libro de Hechos es, yo creo que un reto para la iglesia local. Dice la palabra de Dios que 120 hombres, 120 personas en el aposento alto pudieron trastornar el mundo entero. No eran muchos, no eran muy inteligentes, dice la palabra de Dios. No eran personas millonarias, pero eran personas que estaban esperando ser llenos del Espíritu Santo. Porque dice ahí Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos estaban ahí cada día orando, leyendo la palabra de Dios, siendo enseñados cada día, hasta que pudiera llegar la venida del Espíritu Santo. Y cuando llegó, ellos estaban ahí presentes. Hermano, puede ser que Dios esté hablando, puede ser que en una conferencia Dios quiera hacer algo importante en tu vida y tú no estés. Y qué triste cuando el Espíritu Santo quiere hacer cambio en nuestras vidas, pero nosotros no lo permitimos. Es algo que nos debería decepcionar, que como cristianos a veces sabemos más de fútbol, sabemos más de telenovelas, sabemos más de entretenimiento, de tecnología, de la política. Hermanos, algunos se meten más a la política, a defender a un candidato que ni sabe que existes, que defender las cosas de Dios. Y es algo que nos debería de decepcionar, porque como cristianos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ganar esta batalla contra el pecado, necesitamos no rendirnos.
Pero a veces, desgraciadamente, llega el pecado a nuestra vida y como no somos llenos del Espíritu Santo, inmediatamente caemos. Una vez el pastor Elmer Fernández estaba predicando y dijo él: no decidas tú, que decidan tus principios, que decida la palabra de Dios. Dice ahí Romanos 8:13, por favor. Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano, esto es un mandamiento. Dios no nos está preguntando, o Dios no nos está dando la opción de decir: mira, si quieres puedes ser lleno del Espíritu Santo. Si vas a ser pastor, puedes ser lleno del Espíritu Santo. Pero cada cristiano tenemos el mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Basta ya de venir a la iglesia y simplemente oír la Biblia, oír la predicación, salirme y pelearme. Basta ya de simplemente leer la Biblia por puro compromiso, leer y estar ahí bostezando y decir: bueno, no le entendí nada y pues ya leí y la cierro. Basta ya de orar y estar simplemente diciendo vanas palabrerías, repeticiones, un rezo meramente, decirle: Señor, bendice a mi familia, cuídalos, te pido esto, te doy gracias, amén. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en todo momento. Cada día de nuestra vida necesitamos a Dios en mí. Y qué interesante que Dios, pudiendo haber escogido muchísimos mejores lugares para morar, Él escogió vivir en nosotros. Dice la palabra de Dios: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis vosotros, el cual es de Dios, y que no sois vuestros? Había ignorancia en las iglesias acerca del Espíritu Santo. Yo me atrevo a decir que en esta mañana también nosotros somos ignorantes del Espíritu Santo. Porque ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Se lo entregamos a este mundo ignorando que no es de nosotros, es de Dios. Ignorando que nosotros tenemos un mandato de ser llenos del Espíritu Santo. Y probablemente, quizá aquí incluso, en vez de llenarnos del Espíritu Santo, nos llenamos de cerveza. Yo no lo sé. Pero la palabra de Dios es clara y dice: este es un mandato. Dice Gálatas 5:16, vamos por favor. Gálatas 5:16. Dice la palabra de Dios: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es un mandato ser lleno del Espíritu Santo, es un mandato no satisfacer los deseos de esta carne, porque la carne nunca se va a saciar. La carne siempre te va a decir: mira, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo que escuches esta música. No tiene nada de malo que vayas a estos lugares. No tiene nada de malo que digas malas palabras. Es más, todos mentimos. Es una mentirita piadosa. El mundo siempre te va a querer decir: mira, no tiene nada de malo. Son unos exagerados. Y a veces es triste cuando uno como papá recibe una corrección de parte de la autoridad. Quizá el pastor va a llegar y decirte: hermano, tu hijo fue sorprendido en esto y necesitamos que tenga disciplina. Y tú como papá puedes tomar dos opciones: someterte y hacer caso a tu autoridad, al pastor, o puedes enojarte y decir: ese pastor se la trae contra mi hijo, ¿verdad? Y irte de la iglesia. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder abrazar ese mandato y alejar los deseos de la carne. Dice más adelante Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7, dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para vencer el pecado y poder resistir el mal que viene. Resistir al diablo que va a llegar y va a querer zarandear ahí la familia. Y sabes que, hermanos, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder cumplir con esas promesas que le hacemos a Dios. Le pudimos haber dicho a Dios: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero si tú no estás lleno del Espíritu Santo, no lo vas a cumplir. Porque no se trata de buenas intenciones, no se trata de echarle ganas, no se trata de esforzarte, porque no depende de ti. Porque vas a caer si lo intentas en tu carne, en tus propias fuerzas. Pero con la ayuda del Espíritu Santo dice que podemos resistir al diablo y él huirá de vosotros. Queridos hermanos, necesitamos vivir para Dios. Decía eso el pastor Elmer Fernández. Dice que una vez llegó una hermana de su iglesia y le dijo: pastor, mire, ¿qué cree? Me ofrecieron un mejor trabajo,
voy a ganar más, trabajar menos, voy a venir a la iglesia. Nada más, dice, me piden que use pantalón y que use esta ropa, pero nada más, ¿verdad? Todo lo demás está bien. ¿Qué le parece? Y el pastor Elmer dijo, mira, ni me tienes que preguntar a mí qué dice la Biblia. No, pero le repito, pastor, es que voy a diezmar, voy a venir en el culto de la tarde y voy a hacer esto. Dijo, mira, si estás rompiendo un principio bíblico, no lo hagas. Ni lo pienses, si ya la Biblia lo dice, no lo hagas. Pero a veces queremos ser un poquito más adelantados. Y llega un joven ahí con el pastor, ¿verdad? Y le dice, pastor, mire esa muchacha, ya la gané para Cristo. Pues mire, ya vino a la iglesia, aquí está, ¿cómo ve? Nos queremos casar. Y el pastor puede decirle, mira, no, sí, a lo mejor ella es salva, pero no es un yugo, es un yugo desigual. Y nosotros podemos decirle, no, pero pastor, mire, es que esto, es que lo otro, que dice la Biblia, no es un yugo desigual, ya está escrito. ¿Qué tal de los jóvenes, verdad? Pueden decir, ¿y qué si miento? Sí, a lo mejor no hice el proyecto, no hice eso, estoy en la universidad y tengo que pasar. Y si miento, pues ya la hice, me dan chance un día más. ¿Qué dice la Biblia? No mentir. Ser verdaderos, ¿verdad? Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Pero a veces no somos llenos del Espíritu Santo y se nos hace fácil pecar. Se nos hace fácil decir, bueno, hago esto y al rato me confieso, ¿verdad? Como si fuéramos religiosos nada más. Pero no debe de ser así. Necesitamos entender que para Dios esto no es un juego. Su palabra ha sido escrita con un propósito y el propósito es nuestra santificación, hermanos. La santificación es un proceso que cada día como cristiano tengo que estar cumpliendo. No es que yo el día de hoy soy lleno del Espíritu Santo y ya no tengo que esforzarme más, pero cada día ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, qué maravilloso es ser lleno del Espíritu Santo y vivir cada día para Dios. Yo te puedo dar testimonio de que es la mejor vida. Pero yo también te puedo dar testimonio, hermano, de que hay días en los que me he levantado sin la gracia de Dios, sin buscar al Señor, y yo me doy cuenta que es un día perdido, es un día vano, es un día que viví en mi carne y yo me siento mal. Y yo digo, Señor, te he fallado. Y yo he tenido que arrodillarme y derramar lágrimas y decirle, Señor, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, pero sin tu poder. Porque lo necesitamos, hermanos. De nada te va a servir ser un papá que viene a la iglesia si tú no eres lleno del Espíritu Santo. De nada te va a servir que seas un joven que está siendo fiel a la iglesia si tú no eres lleno del Espíritu Santo. De nada te va a servir y de nada nos va a servir la iglesia, por más bonita que se ponga, por más grande que crezca, si no somos llenos del Espíritu Santo, no va a servir para nada. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y por último, vamos a ir por favor vamos a ir a Hechos, por favor, capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículo 31, dice la palabra de Dios. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de todos los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno deseaba hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. En tercer lugar, ¿para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Yo creo que para impactar este mundo. Se dice, ¿verdad?, que la iglesia debería de estar impactando el mundo, pero está pasando lo contrario. El mundo está impactando a la iglesia y cada vez hay más cristianos que quieren un poquito del mundo en la iglesia. Yo dije eso hace algún tiempo, pero en las iglesias de Estados Unidos empezaron ahí en las colonias a hacer unas encuestas y llegaban y decían, mira, puede llenar esta encuesta, tenemos una nueva iglesia aquí en la colonia, queremos que nos acompañe, pero si usted puede llenar en esta encuesta, pusimos aquí lo que a usted le gustaría para la iglesia. Y la gente ponía música, pues me gusta la música rock. ¿Cuánto tiempo que dura el servicio? Pues unos 30 minutos. Y ellos estaban decidiendo cómo iba a ser su iglesia.
Es una realidad que ahorita en las iglesias, en muchas iglesias de Estados Unidos, que fueron buenas iglesias, el día de hoy se está predicando nada más lo que la gente quiere escuchar. Y desgraciadamente la iglesia ha sido impactada por el mundo cuando deberíamos de ser nosotros los que estamos cambiando el mundo allá afuera. Debe de haber una diferencia, dice ahí Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 40, dice la palabra de Dios. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Queridos hermanos, este mundo necesita que nosotros prediquemos lo que los apóstoles estaban predicando, y no es otra cosa más que el evangelio de Cristo Jesús. Necesitamos simplemente nosotros tomar la decisión de volver a la palabra de Dios y hacer lo que antes estaba funcionando. Pero cada vez nos encontramos con más cristianos que somos más tranquilos, que ya no nos emociona tanto el predicar el evangelio, que ya no nos alerta tanto que la gente se está yendo allá al infierno. El día de ayer estábamos ganando almas, yo me encontré con un señor, yo dije voy a hablarle acerca de la salvación, llegué con él, le di un folleto, empecé a hablarle, le dije mire, ese folleto habla acerca de la eternidad. Empecé a hablarle, le dije los puntos. Necesitamos ser salvos, somos pecadores, mi pecado me condena al infierno, Cristo vino, murió por nosotros. Y cada vez que yo lo estaba diciendo yo me sentía mal y decía: Señor, no siento tu poder. Decía: Señor, yo puedo terminar ahorita el mensaje y no va a ser salvo, yo estoy seguro. Lo dije bien, no me trabé, dije pasajes, fui yo creo que adecuado en las palabras que usé. Pero yo me sentía mal y decía: Señor, este soy yo el que está predicando, no tu Espíritu Santo. Y yo terminé y le dije: ¿a usted le gustaría aceptar a Cristo? Y él me dijo, dice: no, joven, muchas gracias. Dice: yo también leo la Biblia y todo eso. Y yo no quise hacer algo que no sabía. Yo dije: Señor, si yo ahorita lo obligo, no vas a ser tú, voy a ser yo. Yo puedo obligarlo, yo puedo engañarlo, yo puedo convencerlo quizá, pero no vas a ser tú. Yo dije: Señor, yo no quiero volver a testificar al que sigue de la misma manera. Dije: yo necesito tu poder para que esa persona sea salva. Y yo hablé con otro y le empecé a hablar el plan de salvación, y yo le estaba hablando y yo sentía como Dios estaba trabajando en mí y estaba hablando con denuedo, y yo estaba pensando: gracias Dios. Y hablé con otro y seguía hablando, y estaba ahí un vagabundo, estaba con una señora, no sé qué estaban haciendo, estaban haciendo mucho ruido. Y yo ni los volteaba a ver porque yo estaba bien atento al mensaje que estaba dando. Yo dije: gracias Dios porque tú estás hablando. Y hablaba con otro y seguía pensando: gracias Dios porque ya no fue como la primera vez. Pero a veces ya no estamos tan interesados y agarramos folletos, los dejamos en una casa y no nos interesa si un día los van a leer, porque ya me quiero ir a mi casa, porque hace calor, porque estoy cansado, porque es mi día libre. ¿Para qué ganar almas? Y por esa razón la iglesia no está impactando el mundo, porque no estamos amando a las almas perdidas, no hay una diferencia. Volvamos ahí a Hechos capítulo 4, dice versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un alma. Hermanos, algo triste que la iglesia está tan dividida a veces, por causa de que a veces pensamos: bueno, es que yo no me llevo con ese hermano. A veces estamos haciendo ahí las parejas: tú vas a ir con tal y tú con tal, y vamos a hacer esto y vamos a hacer las cuadras. Y dicen: tú con tal. Ay, no, con él no me gusta, no me llevo mucho con él, no cuenta chistes. Y a veces no somos de un solo corazón y un alma para poder impactar este mundo. Pensamos en que es una responsabilidad del pastor o de alguien más, pero no mi responsabilidad. Yo extraño aquellos tiempos en los que íbamos a las colonias y llegaban 5 o 7 coches y 50 hermanos ganando almas ahí en las colonias, 70 hermanos una vez conté. Yo estaba pensando esa vez, dije: esta es una iglesia diferente que está ganando almas, que está predicando. Dije: wow, esto es algo increíble. Yo estaba emocionado.
Y ni estoy hablando de hace 10 años, estoy hablando de hace poquito. Es triste, a veces llegamos, estamos 3 hermanos ahí para ir a ganar almas. ¿Y qué pasó? Nos dejó de importar impactar este mundo. Nos dejó de importar que la gente se vaya al infierno, que la gente no conozca de Cristo. Estamos tan divididos a veces que no tenemos una meta en común. Vamos a ir adelante, dice Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, versículo 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Queridos hermanos, para impactar el mundo deberíamos de vivir como cristianos. Estos hombres nunca le pusieron ahí afuera de la iglesia, Iglesia Cristiana Bautista. Ellos ni se les ocurrió, ¿verdad?, estar haciendo propaganda por Facebook. No se les ocurrió estar haciendo ahí invitaciones a la gente. La gente pasaba y los oía cantar y escuchaban lo que estaba pasando ahí en la iglesia. Y estaban oyendo cómo decían las enseñanzas de Cristo y decía: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ellos oían y los veían salir a los hermanos y no los veían peleando, no los veían enojados, no les veían ahí gritándole a sus niños, a lo mejor en tu casa, pero aquí no, ¿verdad? Y no los veían así. Ellos decían: esos son como Cristo, ellos son unos cristianos. Y ellos casi se querían burlar de ellos, pero los identificaban como unos seguidores de Cristo. Dice: se parecen a Cristo. ¿Y qué pasa con nosotros? A veces vamos por ahí y oyen, ¿verdad? Hermanos, dicen: ahora, estos hermanos, si ahorita venía diciendo un montón de groserías. Y ya no hacemos una diferencia, tristemente, con lo que pasa en el mundo, con lo que pasa aquí. Jóvenes que hablan de la misma manera que tus compañeros en la preparatoria, en la universidad. Saludas como ellos, hablas como ellos, actúas como ellos. Ya no estamos viviendo como cristianos. Para ellos era notoria la manera de vivir de aquellos que seguían a Cristo y decían: esos hombres, esas mujeres son diferentes a nosotros. Es más, quiero ser como ellos. Y se acercaban y se metían al culto y querían oír la predicación. ¿Qué es lo que está pasando? Si ellos cambiaron, yo también quiero cambiar. Y empezaban a impactar al mundo por su manera de vivir. Ya lo leí, pero Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio. Estos hombres, estas mujeres no se avergonzaban, no les daba pena, no agarraban la Biblia y la metían a la mochila para que no la vieran. No agarraban la Biblia y le ponían una funda, ¿verdad?, para que pareciera un libro de otra cosa. No, a ellos no les daba pena. Necesitamos, hermanos, compartir el evangelio. Es la única manera de poder cambiar ese mundo que dice acá: una generación perversa. Una generación perversa en la cual cada vez nos enteramos más de que se está degenerando. Tenemos ahora los medios de comunicación más accesibles y tú te puedes dar cuenta de cómo el mundo está echándose a perder más y más. Y somos nosotros los causantes, ¿verdad?, los humanos que somos pecadores. Pero nosotros como cristianos somos los que podemos hacer una diferencia. Hace años, el 8 de julio de 1741, en Enfield, una colonia británica, cuenta la historia que había una iglesia pequeña en un pueblo. Dice que en esta iglesia se caracterizaba porque eran unos fríos, unos desinteresados. Cuenta la historia que iba a haber una predicación en el culto de la iglesia del pueblo y no llegó el predicador. Entonces estaba ahí en la congregación un predicador llamado Jonathan Edwards. Ese hombre dice que no le tocaba predicar, pero agarró un mensaje que tenía ahí en su Biblia que se llamaba Pecadores en las manos de un Dios airado. Él se levantó, empezó a leer ese mensaje, un mensaje en el cual no gritó, no golpeó el púlpito, no hizo cosas extraordinarias. Es más, la historia cuenta que era un hombre que hablaba despacito, era un hombre que no contaba chistes, era un hombre que pudiéramos pensar: ese ni es un predicador. Pero ese hombre empezó a leer su mensaje y cuenta la historia que en esa pequeña población estaba hablando acerca de la realidad del infierno. Y él hablaba y decía: por la pura gracia de Dios, ustedes no se han ido al infierno. Y dice la historia que esa iglesia al comienzo no le estaba poniendo atención, pero conforme pasaba el mensaje estaban oyendo y estaban atentos. Y dice la historia que agarraban las bancas y las rasgaban porque pensaban que se estaban yendo en esa misma noche al infierno.
Y pensaban, ¿y qué si yo salgo en esta misma tarde y me muero, yo me voy a ir al infierno? Cuenta la historia que la gente del pueblo estaba pasando ahí en la iglesia y de repente empezaron a escuchar a gente gritando, gente llorando, gente que estaba haciendo mucho ruido. Y se asomaron para ver qué estaba pasando y simplemente la iglesia estaba siendo impactada por el mensaje. Dice que la gente estaba arrepentida de sus pecados y la gente le decía, para allá, háblanos mejor de cómo ser salvos. Se ha notado esto como el gran avivamiento en la historia. Un gran avivamiento que impactó al mundo entero y hasta la fecha sigue impactando. Por un hombre que estaba predicando la verdad del evangelio, la realidad del infierno. La gente no pudo soportar más este mensaje, pero hizo un cambio total en sus vidas para siempre. Nunca más volvieron a ser iguales. Ellos estaban pensando, ¿y qué de lo que dijo? Porque es una realidad del infierno. Es algo triste que hoy en día ya no hay tantos hermanos que oyen mensajes. Y ya hiciste tu oración cuando tenías 10 años, 8 años. Y ya no hay muchos cristianos que dicen, ¿y qué si no soy salvo? ¿Y qué si de veras me muero y me voy al infierno? Ya te dejó de importar. No tiene nada de malo que dudes de tu salvación. Lo malo es que no te importe tu salvación. ¿Verdad? Yo creo que necesitamos un avivamiento. Jamás en nuestro país ha habido un avivamiento. ¿Y quiénes somos los responsables? Nosotros, los cristianos mexicanos, que no nos interesa que haya un avivamiento, pero sí puede haber por causa de que tenemos el Espíritu de Dios. Hace años estábamos en Tlapa Guerrero, estábamos en un aniversario de la iglesia. Hace más de 50 años llegó el pastor Rafael McCoy junto con la familia Patterson. Él era el encargado, él levantó una iglesia que ahorita tiene creo que 50 años allá en Tlapa. Pero este hombre murió, su hijo se quedó a cargo, el pastor Eduardo McCoy. Él tuvo que dejar la iglesia. Años después fue a este aniversario y él se puso allí en el púlpito y empezó a llorar. Y yo no entendía por qué estaba haciendo esto el predicador, pero él decía, Tlapa, ¿por qué nunca me diste una escuela cristiana? Tlapa, ¿por qué no te interesaste por la educación cristiana de los hijos? Dice, si tú hubieras hecho eso, Tlapa, yo hubiera podido tener una vida diferente para mis hijos. Y él estaba llorando ahí enfrente de todos los hermanos, es una iglesia como de 400 personas. Y estaba llorando y yo no entendía por qué estaba llorando, por qué estaba quebrantado el hermano. Pero él había entendido que es una necesidad, una vida cristiana desde pequeños. Hermano, ¿tú qué vas a hacer en esta tarde? Puedes simplemente cerrar tu Biblia, vamos a orar y te vas a ir a tu casa y que no te importe lo que se acaba de predicar. O tú puedes hacer una diferencia en esta mañana y tú puedes orar a Dios y tú puedes pedir por el poder de Dios y tú puedes pedir de la gracia de Dios para tener una vida diferente. Dejar a un lado la apatía, decía ahorita el hermano Abraham, la pereza, dejar todo eso a un lado, dejar tu pecado y agarrar las cosas de Dios. No te digo simplemente lee la Biblia ahora, ven a la iglesia, pero sé lleno del Espíritu Santo de Dios. Y vamos así a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para que Dios bendiga el resto del servicio. Vamos a orar. Amado Dios, seamos gracias porque, Señor, ciertamente yo no puedo hacer nada. Yo creo, Padre, que soy un hombre indigno de predicar de tu Santo Espíritu. Pero te doy gracias, Padre, porque no depende ni de mí, depende de tu palabra, Señor, depende de tu mismo poder para hacer cambios en nuestra vida. Y yo te pido, Señor, para que ese mensaje no sea un mensaje desechado, pero que sea un mensaje que pueda hacer un cambio en nuestros corazones, Señor, que podamos reflexionar y que podamos arrepentirnos, Señor, de vivir sin tu santo poder. Que, Señor, podamos entender la necesidad del Espíritu Santo. Que podamos entender, Señor, que no hay un día en el que podamos tener victoria sin tu poder. Que podamos entender que como padres nunca vamos a lograr ningún objetivo si no es por tu ayuda. Que como hijos, Señor, como jóvenes, no pueden tener una juventud exitosa sin que ellos estén viviendo para ti. Yo te ruego, Señor, para que cada uno de nosotros tome parte con el Evangelio, que podamos simplemente hacer lo que tú nos has mandado de ir y predicar a este mundo perdido acerca del Evangelio de Cristo Jesús.
Señor, toma nuestro corazón y tú habitas, Señor, tú trabaja en nosotros, tú cambia nuestra manera de vivir. Así vamos a tomar un tiempo, el piano va a empezar a tocar. Y yo te quiero animar, hermano, si Dios te ha hablado, ¿por qué no tomas un momento ahí en tu lugar? Habla con el Señor. Cada cristiano necesitamos estar bien con Dios. No pienses que este es un mensaje dado para alguien más, pero es para ti. Señor, te doy gracias porque tú me has hablado a mí en este mensaje. Yo soy el primero en reconocer la necesidad de ser lleno de ti y de apartarme, Señor, de aquello que me estorba, Señor, del pecado, de la maldad. Te ruego, Señor, que tú sigas obrando en nuestra iglesia, que tú sigas obrando en nosotros, para que tú sigas bendiciendo a nuestra iglesia, Señor, con apoyar más misioneros, poder ganar más almas, poder crecer en número, poder tener más ministerios. Pero te pido, Señor, que todo esto pueda ser con la dirección de tu Santo Espíritu. Bendice a nuestro pastor, bendice a su familia, Señor, tráelos con bien, llévanos con bien a nuestros hogares también. Y bendice también el culto de la tarde. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, pues